El tema de hoy es el producto 3, que es el círculo unitario. Y para esto vamos a retomar todos los elementos que hemos estado trabajando, que son funciones trigonométricas, que es los ángulos sobre los ejes. También hablemos de trigonometría, de triángulos rectángulos. Y la idea del círculo unitario es básicamente poder facilitar los cálculos de cualquier ángulo utilizando como base un círculo de radio 1, por eso se le llama círculo unitario. Aquí tenemos un plano cartesiano donde estamos visualizando una circunferencia que tiene radio 1. ¿Eso qué significa? Bueno, ustedes recuerdan del tema anterior que lo que teníamos era que trazábamos triángulos rectángulos sobre el plano cartesiano, y lo que generábamos era que se relacionaba directamente el cateto opuesto con el eje Y y el cateto adyacente con el eje X. Entonces, ¿qué pasa si la hipotenusa la llevamos y la simplificamos a que es 1? Pues estamos facilitando los cálculos y lo van a ver por qué. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, en este triángulo rectángulo, pues su hipotenusa siempre va a ser 1. Entonces, ¿qué significa que la hipotenusa sea 1? Cuando nosotros tenemos las funciones trigonométricas, por ejemplo, de seno, pues es cateto opuesto sobre hipotenusa. O cuando tenemos coseno de A, es cateto adyacente entre hipotenusa. Si logramos que la hipotenusa sea 1, pues en automático cateto opuesto sobre 1 sigue siendo cateto opuesto. Entonces nos estamos ahorrando una división. Y lo mismo pasa aquí, porque si yo le pongo 1, pues en automático vamos a estar dividiendo entre 1 y me da el mismo valor, que en este caso sería el cateto adyacente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer los ejemplos. Aquí tenemos en el primer ejemplo un ángulo que es mucho mayor al que trabajamos siempre. Estamos pidiendo 1340. Entonces, cuando estamos trabajando con un ángulo tan grande, lo que tenemos que hacer es llegar a un ángulo de referencia, es decir, la circunferencia no tiene valores mayores a 360 grados. Entonces, por eso necesitamos un ángulo de referencia. Y para eso es esencial que tracen un plano y puedan colocar ahí. Para saber cuántas vueltas va a dar, porque tenemos que hacerlo en factores de 360 grados, pues tenemos que hacer una división. Y se prefiere que sea una división de tipo manual, porque necesitamos el residuo. Entonces, lo que haríamos sería dividir 1340 entre 360. ¿Por qué 360? Pues porque es los grados de una circunferencia. Entonces lo que hacemos es, bueno, ¿cuántas veces cabe 360 en 1340? Y en este caso sería 3. Sería 3 por 0, 0 para 0, 0. 3 por 6, 18. Para 24, 6 y llevamos 2. 3 por 3, 9 y 2, 11. Para 13, 2. Entonces cabe 3 veces y sobran 260. ¿Qué quiere decir? Que en el plano cartesiano voy a dar 3 vueltas y me van a sobrar 260. Ahora, siempre se empiezan a trazar sobre el eje X y justo sobre la parte positiva. Entonces, para la primera vuelta siempre voy hacia la izquierda. Si yo hago esto, ya pasé 360 grados. Pero aquí necesito 3 vueltas. Entonces hice 1, 2 y esta es la tercera. Pero ahí no acaba porque ahora son 260 grados. ¿Dónde está el 260? Recordemos que hasta aquí son 90, hasta aquí 180 y hasta aquí 270. Entonces está ligeramente antes del eje Y en la parte negativa, que sería aproximadamente hasta aquí, ¿sí? Y entonces, pues ahí no vemos obviamente ningún triángulo, pero pues lo que tenemos que relacionar es que aproximadamente están aquí los 260 grados. Ahora recuerden que mi ángulo de referencia siempre es con base en el eje X, ¿cierto? Entonces, ¿a qué le restábamos del tema anterior? Cuando estábamos en el tercer eje, pues lo restábamos a 180. Por lo tanto, 260 grados menos 180. Y eso en automático es 80 grados. Entonces mi ángulo de referencia es 80 grados. Ahora, ¿qué pasa aquí con seno de A, coseno de A? Bueno, eso lo podemos hacer directamente. Entonces
con el valor que tenemos acá, que sería 1340. Eso lo podemos hacer directamente con el ángulo que nos están dando. Entonces tomamos nuestra calculadora y ¿qué sucede? Cuando yo hago seno de 1340, en automático es seno de 1340 es negativo, de hecho, y es menos 0.98. Voy a tomar solo dos decimales, ¿ok? Si hacemos lo mismo, pero ahora con el coseno, que es el segundo valor, tenemos menos 0.17, ¿sí? Y cuando queramos hacer el valor de la tangente, pues ocupamos esos dos valores. Recordemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero ¿qué sucede? Que no los tenemos, pero recordemos que están relacionados. El seno del ángulo, cuando estamos sobre el plano, está relacionado con el cateto opuesto y el coseno con el cateto adyacente. Y ahí es donde entra el ángulo de referencia. Si nosotros queremos hacer el cateto opuesto, entonces lo que hacemos es el seno, pero del ángulo de referencia, que en este caso es 80. Y si se fijan, nos da el mismo valor, pero positivo. Entonces, tiene sentido porque en el cateto opuesto y en el adyacente y en la hipotenusa, pues estamos hablando de distancias. Y luego para el cateto adyacente, pues haríamos lo mismo, que sería 80. Básicamente lo que estamos haciendo es como una comprobación de esta parte, es decir, el ángulo de referencia me está ayudando a hacer estos cálculos, ¿sí? Y entonces, por lógica, la hipotenusa, como estamos en el círculo unitario, pues siempre va a tener valor de 1. Y entonces, ¿qué hacemos con la tangente? Pues simplemente hacemos cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, dividimos 0.98 entre 0.17, tomamos los primeros dos decimales y eso es 5.76. En automático, pues ya tendríamos el resultado, ¿sale? Bueno, vamos ahora, ¿qué pasa si en lugar de darnos un ángulo muy grande, nos dan un ángulo negativo, incluso aunque fuera grande? Bueno, pues básicamente es lo mismo, solo que trazamos en dirección contraria. Aquí tenemos menos 122, entonces la idea es trazar vueltas también. Aquí no vamos a trazar ninguna vuelta porque el ángulo es menor de 360, entonces pues no tiene caso hacer la división. Pero aquí lo que haríamos sería el trazo directo. Como es negativo, entonces en lugar de empezar a trazar de aquí hacia la izquierda, lo voy a hacer hacia el otro lado, es decir, hacia abajo. Y recordemos que 122 está, hasta aquí ya son 90, y 122 aproximadamente está ahí. Entonces recordemos que, bueno, trazaríamos aproximadamente donde estaría la hipotenusa, y recordemos que nuestro ángulo de referencia pues siempre es este, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué hacemos para sacar el ángulo de referencia? Pues restamos. ¿A qué restamos? Pues a 180. Entonces sería en este caso 180 menos 122, y eso en automático es 58 grados. Y lo que tenemos ahora es seno de A, que sería seno de menos 122, y el coseno de menos 122, que en este caso, de nuevo, hay que tener cuidado a la hora de ingresar el signo negativo. Entonces de preferencia usamos paréntesis. Seno de menos 122 es menos 0.84. Y el coseno de menos 122 es menos 0.52, ¿sí? Y ya, para calcular la tangente, pues recordemos que tenemos que tener estos dos. Aquí la hipotenusa, recordemos que siempre es 1. Y entonces, pues el cateto opuesto, ¿qué suponemos que nos va a dar cuando hagamos con el ángulo de referencia? Compruébenlo en su calculadora. Pues 0.84 positivo. Y el cateto adyacente, pues 0.52 positivo. Entonces, cuando yo quiero hacer la tangente, pues voy a dividir 0.84 entre 0.52. Y eso en automático es 1.61. ¿Sale? Bueno, vamos ahora con el último inciso. Y si se fijan, aquí estamos trabajando con grados, pero en este ejemplo estamos trabajando con radianes. Entonces, para trabajar con radianes debemos tener muy claro de dónde a dónde son las dimensiones. Bueno, una circunferencia completa, es decir, toda una vuelta de 360 grados, equivale a 2pi. Por lo tanto, media vuelta implica solamente pi, ¿sale?
Y aquí me están dando 9 medios de pi, es decir, ¿cuántas vueltas completas tengo que dar? Bueno, pues 9 medios equivale, si hacemos la fracción, dividiendo, equivalen a 4.5. Entonces eso implicaría dar 4 vueltas completas, o sea, 4 valores de pi y un pedazo. Entonces, tenemos 4 valores de pi, es decir, 4.5 pi. Entonces, ¿eso qué implica? Hasta acá llevo un pi. Luego, 2, 3, 4 y luego la mitad de pi. Y entonces me estoy posicionando justamente aquí, ¿sale? Entonces, 4.5, recuerden que aquí pi son medias vueltas. Entonces, ¿cuántas medias vueltas di? Pues 1, 2, 3, 4. Y luego la mitad de la media vuelta, o sea, un cuarto de vuelta, que sería nada más hasta acá. Como llegamos hasta ahí, bueno, pues entonces tenemos que hacer nuestro ángulo de referencia y lo vamos a ubicar con valores de pi. Entonces, recordemos que todo esto, una media vuelta es pi, pero yo llegué nada más a la mitad. Por lo tanto, mi ángulo de referencia es 1 medio de pi, ¿sale? Y entonces ya hacemos todo lo demás. Lo ideal es que nosotros podamos activar los radianes en nuestra calculadora. Entonces, generalmente tiene una tecla que se llama Shift o segunda función. La vamos a oprimir. Y luego oprimimos la tecla que dice Mode. Y en automático, tenemos que buscar, bueno, en esta calculadora es el Mode automático. Entonces damos Mode una vez, Mode 2 veces y me da 3 opciones. 1 con deg, 2 con rad y 3 con grad. Vamos a oprimir el número 2, ¿sale? Si tuvieran problemas para hacer esto en su calculadora, pueden buscar una calculadora en internet que en automático les calcule radianes y sale mucho más fácil, ¿sale? Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar seno, y en este caso sería escribir la fracción, 9 medios. Ya hay un valor de pi que tenemos para no estar escribiendo 3.1416, y entonces eso en automático es 1. Y luego haríamos lo mismo, pero en lugar del valor de seno estaríamos calculando coseno. Si hacemos el mismo valor, pues tenemos seno. Y ahora para el cateto opuesto, bueno, pues haríamos lo mismo, pero con el 1 medio. Entonces, un medio, el coseno de 1 medio es 0, y el seno de 1 medio, en este caso, es 1. Es decir, coinciden los valores, se está cumpliendo lo mismo que estamos viendo acá. Y ya para, bueno, la hipotenusa recordemos que sigue siendo 1, y ya para la tangente, pues tendríamos que hacer cateto opuesto entre cateto adyacente. Y 1 entre 0 es un valor que no se puede hacer porque las divisiones entre 0 no existen, y entonces solamente colocamos las siglas NE, que implicaría decir que no existe ese valor.